Astele.tv. Buenas tardes, yo soy Carol Orozco. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Platicando con TV Ya. Por supuesto, agradecemos a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, TV Ya, Trujillo Ventazos y Asociados, porque gracias a ellos pues, se puede realizar este programa. Les recordamos que estamos sintonizándonos en www.astele.tv. Y bueno, en esta ocasión yo estoy muy contenta porque vamos a hablar de cómo se combate la corrupción y en concreto en el Estado de México. Ustedes, querida audiencia, siempre estamos hablando acerca de que en este país hay una corrupción impresionante y que no sabemos pues justamente cómo se combate. Y por eso vamos a hablar de este tema. Para ello tenemos ya un invitado que en otras ocasiones nos ha hecho favor de estar aquí en Platicando con TV Ya. Él es Arquímedes Martínez, él es director en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Cómo estás, mi querido Arquímedes? Muy bien, gracias. Con mucho gusto por estar de nuevo invitado aquí en Platicando con TV Ya. Y con el auditorio. Oye, pues de verdad para nosotros es un placer que estés aquí, no solo porque tú tienes una expertise, en otras ocasiones pues ya hemos hablado de todos los años que tú tienes de experiencia en temas de transparencia, y algo que a mí me encantaría cuando me propusiste que habláramos del tema de la corrupción, yo fui la primera que dije, estoy fascinada de que hablemos de ese tema. Y te voy a confesar por qué, y por supuesto a nuestro auditorio, y esa es la situación en donde durante digamos que este sexenio, y además en particular este 2018, que tuvimos las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, pues estamos hablando acerca de cómo la corrupción ha sido un cáncer para nosotros. Cómo tenemos ciertas frases de que el que no tranza no avanza, ¿no? O sea, ciertas situaciones en donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? En donde no solo es el gobierno, no solo son estos grupos delictivos que existen, sino también nosotros como sociedad muchas veces caemos en este círculo vicioso, por así decirlo, de la corrupción. Y qué mejor que tú estés aquí con nosotros para que pues, nos puedas explicar en un lenguaje muy ciudadano con esta expertise que tienes. Por lo cual, yo, mi querido Arquímedes, me encantaría que me platicaras un poquito de cómo podríamos definir la corrupción, es decir, ¿qué es la corrupción? Como una definición, te repito, en un lenguaje muy ciudadano, y además como en qué vertientes o en qué clasificaciones le podemos dar a esto, porque si no, bueno, hablamos, te repito, como de muy genérico de la corrupción, bueno, sí, pero ¿en qué sectores se da? Digamos que en un lenguaje muy coloquial, ¿cómo se come, no? Muy bien. No, mira, yo creo que esta pregunta que tú formulas es bien importante. Por ahí un viejo profesor mío nos decía, oigan, dependiendo cómo definas el problema que pretendes resolver, vas a tener a tu alcance la batería de soluciones. Como decía mi abuelita, vamos a ver qué tiene el paciente y vamos a ver qué lo medicamos. Claro. En el tema de la corrupción, como es un asunto público, resulta que es muy parecido. Hay quienes dicen, por un lado, que la corrupción es como un cáncer cultural. Entonces, bajo esta premisa nos dicen, ¿sabes qué? Pues todos somos corruptos, luego entonces no podemos solucionarlos. Y entonces hasta nos dicen, y es que desde la colonia las instituciones españolas estaban corrompidas y vinieron a contaminar a todo a la Nueva España. Yo creo, y ahí discrepo siempre de una manera muy respetuosa de este tipo de posiciones, porque efectivamente, si nosotros nos quedamos con que la corrupción es un tema cultural, pues ya no la combatimos. Sin embargo, una serie de especialistas nos dicen que la corrupción es ante todo una distorsión del poder público que permite a unos cuantos disponer de recursos públicos. Y esa definición para mí es bien importante, porque entonces quiere decir que si hay corrupción es porque un grupo de personas se están apropiando de recursos que deberían de ser dar beneficios a mucha gente
y se los apropian. Esa es corrupción. Oye, pero además entonces con esta definición digamos que sí hay una salida, ¿no? Porque con lo que tú nos comentas al principio es como, si es un tema cultural, bueno, entonces, como dices tú, no se puede cambiar y estamos condenados a que siempre haya corrupción. Inclusive mucha gente justifica eso, ¿no? De, no, si yo estuviera en el lugar, te voy a poner un ejemplo, de ese político, haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, a ver, no. O sea, no tiene que ser, digamos que la regla general de que por ser algo cultural no se puede cambiar, al contrario, es algo indebido. Exacto. Okay. Y además el tema es que, efectivamente, bajo esta perspectiva, vamos a poder ver que la corrupción sí se puede combatir. ¿Por qué? Porque si estamos estamos partiendo del hecho de que es una distorsión del poder público, entonces lo que tenemos que ver es el tipo de reglas que están imperando en una sociedad determinada, y entonces estas son a las que hay que meterle mano. El tema de fondo es que necesitamos hacer muy costosos los actos indebidos, pero más que eso además es que la gente lo sepa y que haya consecuencias. Eso es a lo que los especialistas le llaman rendición de cuentas. Entonces, para que podamos combatir la corrupción, primero necesitamos tener datos de qué hacen las organizaciones, cómo toman decisiones, cuántos recursos reciben, en qué lo gastan, y que nos digan a todos los ciudadanos por qué se toman decisiones para utilizar los recursos en una determinada dirección. Después de que hay este diálogo, si hay conductas indebidas, perfectamente tipificadas en lo que son las leyes, esto es del servicio público, del uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, si hay actos indebidos, tienen que haber consecuencias. En el momento en que alguien roba, nos decían las abuelitas, la ocasión hace el ladrón. Entonces, cuando alguien toma recursos públicos y lo vemos que incluso no solamente no es encarcelado, sino que se vanaglorian y hasta nos llegan a decir, merezco la abundancia, claro, terrible, con toda la impunidad del mundo, entonces quiere decir que no vamos a estar en condiciones de acabarla. Por eso es bien importante que si partimos de la premisa de que la corrupción es un problema de distorsión del poder público, tenemos que meterle mano para amarrar precisamente esos abusos del poder público para que no se sigan robando las cosas a beneficio de unos cuantos. Y algo que quiero destacar de tu comentario, Arquímedes, es el tema que estás diciendo, a ver, la importancia de que las autoridades, en este caso, nos digan para qué están utilizando ese presupuesto, ¿no? Ese puede ser un ejemplo, esa parte de la rendición de cuentas, es decir, tú manejas un presupuesto, te llega a autoridad ese presupuesto, ¿qué estás haciendo con ese presupuesto? O sea, dame cuentas, cosa que antes no se hacía, ¿no? Aparentemente a mí me encantaría un poquito que pudiéramos platicar esta parte de por qué es importante ser transparentes, porque muchas veces, si no se es transparente, pues bueno, puede haber esa mano negra y puede haber esos desvíos de fondos, como lo hemos visto, lo hemos visto durante muchísimos años, y yo creo que gracias a que existan organismos como el INAI, en el que tú pues ahí trabajas, ayuda a que pueda haber esta rendición de cuentas, a que pueda haber esta transparencia, y a que los ciudadanos podamos exigir de las autoridades qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente. Aquí el tema de fondo al que tenemos que ver es que para que exista una verdadera rendición de cuentas, esto es, las autoridades nos tienen que decir, como lo planteábamos hace un momento, por qué toman determinadas decisiones, nos justifiquen a la ciudadanía los usos y destinos de los recursos públicos, y en todo caso, nosotros como ciudadanos exigirles a las autoridades correspondientes de que nos digan si vemos una mala práctica del por qué se tomaron ese tipo de decisiones. La premisa básica que nos dicen muchos expertos es que el combate a la corrupción no se puede dar si es que no existe información. Y para ello, organismos a nivel federal como el INAI, y en la Ciudad de México, organismos garantes como ahora el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, son bien importantes. Claro. Porque no es que ahora haya más corrupción que antes. El tema de fondo es que gracias a este tipo de organismos, ahora la gente nos damos cuenta. Sí, lo podemos ver. Exacto. Y bueno, y ahora sí es bien, hemos dado pasos bien importantes porque
Hay que hacer un poco de memoria. Todas las regulaciones de transparencia datan de apenas 15 años, fíjate. 2002. Entonces, y en la Ciudad de México empezamos en 2006 con un mecanismo, una estructura de apertura a la información importante, y entonces, a raíz de que existe la obligación de los organismos públicos a difundir lo que hacen, bueno, es que la gente comienza a saber cuánto ganan los funcionarios públicos, cuántos contratos y en qué se destinan, quiénes son los ganadores. Y mira, el acceso a la información nos ha permitido encontrar casos emblemáticos de corrupción. Yo no sé si se acuerden, nuestros queridos amigos del auditorio, pero hace algunos años había una organización que se llamaba Provida. Claro. Entonces, esta organización Provida resulta que en 2002 se le otorgaron 30 millones de pesos, se supone, para los fines que esta organización decía atender, que era precisamente, según esto, defender la vida de todos los seres humanos. Pues resulta que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, algunos periodistas y sobre todo organizaciones de la sociedad civil se dieron cuenta de que Provida utilizaba esos 30 millones que le transferían agencias de gobierno federal para comprar plumas Montblanc, y lo más vergonzoso, tangas para las mujeres que se supone que iban a atender precisamente en el derecho a la vida. Un acto de corrupción. ¿Qué es lo que se resolvió? Pues a raíz de que se publicitó este tipo de datos, entonces al líder de esta organización se le inhabilitó por 15 años y sobre todo vino toda una andanada de auditorías, de organizaciones de la sociedad civil, precisamente porque decían, pues esto no puede volver a pasar. No, claro. En 2003, por ejemplo, una revista, la revista MX, se dio cuenta a través de una periodista, Fátima Monterrosa, si no mal recuerdo, de que a través de solicitudes de información logró descubrir que en el Estado Mayor Presidencial mexicano habían contratos simulados. Y gracias a esta información, a solicitudes de información que se pudieron formular y de la respuesta y de la actuación del IFAI entonces, pues se pudieron dar notificación a las contralorías y a los órganos de gobierno y hubieron sanciones muy fuertes. Claro, salió a la luz este tipo de corrupción, como dices tú, terrible. Sí. Oye, Arquímedes, entonces, por ejemplo, si pudiéramos definir en un lenguaje muy ciudadano, ¿qué es la rendición de cuentas? Porque por lo que tú me estás diciendo, bueno, es básico esta parte, va digamos que junto con pegado, como dices tú, como dirían las abuelitas, ¿verdad? Entonces, es decir, hay un tema de corrupción, ¿cómo la podemos combatir? Pero además, ese tema de corrupción es muy importante que vaya con el tema de la rendición de cuentas, es decir, que nos digan lo que tú nos estás señalando, ¿no? En qué se gasta, cuántos contratos hay, qué partidas presupuestarias, en fin. Entonces, a mí me encantaría, ahorita nos quedan 3 minutitos porque otra vez se nos está yendo el tiempo muy rápido, igual que la vez pasada que nos hiciste favor de venir. Pero bueno, ¿cómo podríamos definir la rendición de cuentas y por qué es tan importante para la democracia de nuestro país o de cualquier otro país? Claro, mira, la rendición de cuentas podríamos entenderla como aquel arreglo en donde las instituciones obligan a que los tomadores de decisiones primero publiciten sus actos, ahí pasamos por transparencia, le respondan a las personas el por qué las políticas públicas se definen en una dirección u otra, ahí hay defensa del derecho a acceso a la información, y lo más importante, que nos expliquen, nos den una narrativa a todas las personas y que una vez que se conocen las decisiones, si hay malos actos o malas decisiones por omisión o por un sesgo deliberado, entonces hayan consecuencias. Entonces, la rendición de cuentas creo que podríamos entonces entenderla como aquella condición en donde los organismos públicos y todos los demás sujetos que sean abiertos al escrutinio público y que manejan recursos públicos, sean sujetos al escrutinio de las personas y además hayan consecuencias. O sea, que los podamos revisar. Exacto. Y con esa revisión que se haga,
si no están cumpliendo, se hagan esas consecuencias. Exacto, si hay un uso indebido de recursos públicos, entonces pues los encargados de tomar decisiones pues simplemente se vayan a la cárcel, Sí, o queden supuesto. inhabilitados o tengan las sanciones que el marco normativo nos dice. Pero Sí, hay que acordarnos que no solamente las consecuencias son solamente, o sea, de carácter penal, sino se pueden incurrir en violaciones al marco regulatorio por omisión o decisiones deliberadas. Okay. Entonces, en ese sentido, la rendición de cuentas, digamos, es un estadio necesario para que las democracias funcionen de manera adecuada y entonces, precisamente, estemos oxigenando de manera recurrente las instituciones del poder público. Claro, pues si te parece vamos a ir a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA hablando acerca de cómo combatir la corrupción en la Ciudad de México. No se vayan. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que estamos hablando del tema de cómo combatir la corrupción y en específico cómo combatir la corrupción en la Ciudad de México. Y bueno, estamos aquí platicando con Arquímedes Martínez, que él es director del INAI. Y bueno, en el corte pasado, Arquímedes, tú nos decías, bueno, a ver, ¿qué es la rendición de cuentas? ¿Qué es la corrupción? ¿Por qué es tan importante que vayan las dos, digamos que pegadas de la mano? ¿Por qué, digamos que es importante que nosotros como ciudadanos estemos constantemente vigilando a nuestras autoridades? Y bueno, a mí me encantaría que continuáramos un poquito hablando de, bueno, a ver, ¿en qué otras maneras nos afecta la corrupción? Y además, mucha gente, yo te voy a decir, mi percepción es, bueno, México es un país corrupto, ¿no? Esa es mi percepción y estoy segura que, no sé, el 99.9% de la población concordaría conmigo. Sin embargo, tú que eres el experto y que todos los días, digamos, que masticas estos temas, ¿México es un país corrupto? Sí, mira, yo creo que en la primera pregunta sí es importante reflexionar que la corrupción no solamente no es deseable por carácter, digamos, de un problema de valores, o sea, robar y recursos que son públicos es malo per se. Uh-huh. Pero incluso yo quisiera compartir con nuestro auditorio que muchas agencias internacionales están verdaderamente preocupadas de que este problema sea generalizado. Sí, claro. El problema de fondo es que si bien organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no se caracterizan por ser hermanos de la caridad, a ellos les preocupa mucho el tema por una sencilla razón, Carol. Resulta que hay estudios de carácter internacional que nos dicen que en aquellos lugares donde la corrupción es boyante, uh-huh, los mercados no funcionan bien. ¿Qué significa esto en términos muy sencillitos? Uh-huh. Esto implica que en aquellos países donde la corrupción es el día a día, simplemente no puede haber progreso económico. Claro. Nosotros lo podemos ver en un lado muy concreto. Todo el mundo conocemos el centro histórico. Sí, claro. Entonces, donde hay calles que están literalmente invadidas por el comercio informal. Bueno, y en el centro todo el tiempo. Hace unos días me invitaron a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México a hablar sobre un tema parecido, porque ellos les preocupa mucho el comercio en la Ciudad de México. Y entonces los colegas ahí me decían, oye Arquímedes, mira, está muy padre el tema de la corrupción, pero yo te quiero decir una cosa. O sea, a nosotros como comerciantes, si yo tengo comercios formales en donde simplemente no pueden abrir. Voy a ver cómo está eso. Entonces, lo que me decían estos amigos es que ellos pagan impuestos. Uh-huh. Tienen que pagar sueldos y salarios, rentas, inventarios, darse de alta en Hacienda, bla, 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 bla. Sí, una serie de requisitos. Y entonces resulta que me dicen, y entonces de la noche a la mañana, hace algunos años, vinieron unos tipos, se montaron en la calle y ya no puedo pasar y no me dejan entrar a la gente. Entonces, le digo, ¿y qué hicieron? Dice, mira, cuando les dije, oigan, está bien, están en el arroyo vehicular, ¿no? Me decía esta persona. Dice, pero den chance, dejen la entradita. Sí, algo para pasar. Ajá. Dice, pues se apareció el líder el líder de ambulantes y le dijo, ¿sabes qué? Este espacio son 2 locales informales. Me dan 3,000 pesos por día. Si tú quieres que te lo mantenga libre, dame 6,000 pesos. No, bueno. Y entonces, para que no haya nadie enfrente de tu negocio y puedan entrar. Le digo, ¿y qué hizo, señor? ¿Sabes qué hice? Los mandé al diablo, cerré y ya me cambié y estoy en otro giro. Esa es la expresión de la corrupción. No, claro. Entonces, ¿quién sale ganando en ese juego? Seguramente, para que todo este grupo de personas de comercio ambulante que está en las calles y que no deja trabajar sí. a los locales comerciales formales. Y como tú dices, los que pagan impuestos, los que Exacto. están dados de alta, ¿no? Seguramente esas personas, para que puedan tener ahí a sus agremiados, le pagan dinero a diversas autoridades que se supone que son los encargados de regular en las vías públicas, en los comercios formales, los informales, en la delegación, el Instituto de Verificación Administrativa, etc. Sí, de actuar conforme a derecho. O sea. Entonces, el tema de fondo ahí que se da, es que la corrupción en qué se está expresando, pues ya le pegaste al comercio formal, al que sí paga impuestos. Al que sí paga impuestos. Al que podía contratar personas y darlas de alta en el IMSS y darle
también sus seguros sociales que le garantiza la Constitución. Y el que ganó fue el informal, que no paga impuestos, que contrata a las personas bajo regímenes verdaderamente asimétricos, o sea, no las personas que están en los comercios ambulantes, no todos son los propietarios. Sí, claro. Son empleados de Trabajan palabra. para, sí, claro. No tienen seguros médicos, no tienen separación, nada. Entonces, por eso es que es importante que precisamente los países combatan estos esquemas. Ahí hay una corrupción boyante. Otro tema en donde se puede expresar, nos dicen estas agencias internacionales, nos dicen, pues resulta que muchos de estos países que son corruptos tienen problemas de crecimiento. Y para salir de esta condición de pobreza, pues muchos países nos dicen, nos vienen a pedir recursos internacionales, dicen estos organismos. Pues resulta que cuando les prestamos el dinero, ¿qué creen que pasa? Llegan a los países y se quedan en las élites políticas. Por eso es que la corrupción es un problema que va más allá de los valores éticos. La corrupción es un tema que se expresa también como un cáncer que carcome las posibilidades de que las naciones puedan ser exitosas. En términos muy técnicos diríamos que la corrupción imposibilita que los mercados funcionen en términos eficientes y que por lo mismo crezcan. En términos más ciudadanos, para toda la gente que nos ve, podríamos decir, en aquellos lados donde hay corrupción, simplemente no hay condiciones propicias para que todos podamos vivir mejor. Sí, para que haya una sociedad más igualitaria, ¿no? Porque de repente también se dan estas brechas en donde muchos acumulan el poder, ¿no? Y quizá por estas relaciones que tienen, pues tengan acceso y tengan privilegios que el resto de la población no. Entonces se va dando como este círculo vicioso. Exacto. Ahora, algo que quiero destacar de todo lo interesante que nos estás diciendo, Arquímedes, es el tema de, tú dices, va más allá de las personas que dicen que es un valor, que es un tema ético, que es un tema de principios, va más allá, ¿no? Y a mí me encantaría, mucha gente sostiene, y sobre todo el nuevo gobierno que el 1 de diciembre va a entrar, que dicen que, bueno, si una sola persona, en este caso la figura del presidente de la República, no es corrupta, entonces las demás personas no lo van a hacer. Mucha gente ha criticado esta postura porque dice, bueno, no solo es un tema en donde tengas una buena voluntad, sino sí se requiere un marco normativo, se requieren candados y mecanismos de coordinación y de cooperación entre varias autoridades encargadas de esto para que se pueda articular de mejor manera. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu postura? Mira, yo creo que, por un lado, qué bueno que haya la buena voluntad, sobre todo de quien va a ser el que va a encabezar el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente electo, que tenga una vocación en términos de declaración de que no va a permitir estos actos de corrupción. Eso es plausible. Sí, por supuesto. Lo necesitábamos. Lo que sí es importante enfatizar es que varios especialistas nos comentan, especialistas de la talla, por ejemplo, del doctor Mauricio Merino, que muchos conocemos y que es muy conocido en el ámbito, nos dicen, sí, qué bueno que exista la voluntad para combatir este mal, pero también es importante que pensemos en los cómo vamos a evitarlo. Y esto tiene mucha relación con la primera parte de nuestra charla, en donde decíamos, si sabemos que la corrupción es la expresión del abuso del poder político, pues entonces tenemos que meter ahí los correctivos. Como lo podríamos imaginar, pues no basta el plano declarativo, tenemos que meterle mano precisamente para fortalecer pesos y contrapesos a las diferentes autoridades que trabajan en el entorno institucional de México. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Poder Ejecutivo esté debidamente coordinado y supervisado por el resto de los poderes de la Unión. Pero no solamente eso, sino que, fíjense que ha ocurrido a partir de 2014 una andanada de reformas de carácter institucional de gran calado importantísimos en el país. En 2014 primero reformaron la Constitución para elevar el derecho de acceso a la información a una garantía constitucional. Y luego en 2015 vino otra reforma en donde precisamente se detonó otra batería de herramientas para combatir precisamente la corrupción.
En 2014 se creó el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y a partir de 2016 ya está funcionando también el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto quiere decir que de alguna forma diversos especialistas y organizaciones se han puesto a trabajar con el poder legislativo de este país precisamente para corregir estos abusos del poder público. ¿Pero qué ha pasado? Pues que simplemente al momento de que hay que implementar estas políticas, pues como que ocurre aquel dicho que dicen, bueno, pues hágase la política pública en los bueyes de mi compadre, ¿no? Porque precisamente el tema de fondo es que ya cuando ven los legisladores los alcances en donde se pretende crear con el Sistema Nacional Anticorrupción de una arena para coordinar a todas las autoridades, para que precisamente pueda haber una rendición de cuentas y implementar políticas que combatan el abuso del poder público con la apropiación de los recursos públicos, pues es ahí donde les tiembla la mano a todos los demás. Y entonces ocurren problemas. Por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción se quedaron pendientes el nombramiento del fiscal anticorrupción. Fíjate. Todavía no se nombra a nivel federal. Luego resulta que no se han acabado de emitir leyes de carácter secundario. Y en los estados, se supone que en los 32 estados de la República se debieron de haber replicado o hecho reformas análogas a la del nivel federal. Y pues nada, resulta que en la Ciudad de México llegamos a una triste realidad. Y la triste realidad es que el sistema local anticorrupción, ni siquiera la Asamblea Legislativa que acaba de concluir, pudo concluir el diseño del sistema local de anticorrupción. O sea, no tenemos a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, no tenemos un sistema anticorrupción. No. Fíjate. De hecho, solamente lo que se preocuparon hacer los antiguos diputados de la Asamblea Legislativa fue en dejar una serie de iniciativas de leyes mal hechas porque, por ejemplo, nada más para darnos una idea, a nivel federal, una de las piezas importantes, que es el fiscal anticorrupción, se plantea que en el ámbito federal era propuesto por organizaciones de la sociedad civil, pasaba por un proceso abierto, y resulta que en la Ciudad de México pusieron que fuera a propuesta del Poder Ejecutivo. No, bueno, terrible. Entonces, pues ni aún así, no obstante de que... O sea, ni con esa imposición. Ni con ni con ese esquema tan descompuesto, pudieron designar a los funcionarios que tenían que encabezar, en este caso, la Fiscalía de Combate a la Corrupción en la Ciudad de México. Bueno, lo cual es terrible, lo que me estás diciendo realmente para mí es alarmante porque, a ver, recapitulando un poquito, en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción todavía no se nombra su titular. Lo que tenían que replicar las otras entidades federativas no se ha hecho. En la Ciudad de México ni siquiera no lo han retomado el Poder Legislativo en la Ciudad de México, lo cual es terrible. Esperemos que ahorita sirva también este programa para que si hay alguien que nos está escuchando que pueda tomar decisiones y que pueda impulsar este tema, pues sería magnífico. Otra vez se nos está yendo el tiempo, entonces nos vamos a ir a un corte comercial, amigas y amigos, no se vayan. Yo soy Carol Orozco, estamos aquí en Platicando con TV Ya, con Arquímedes Martínez acerca de la corrupción y cómo se combate aquí en la Ciudad de México. No se vayan. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que están sintonizando Astele TV. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, TV Ya, Trujillo Ventazos y Asociados. Y bueno, continuando con el tema de la corrupción y de cómo se combate la corrupción, pues estamos aquí con este director del INAI, Arquímedes Martínez. Y bueno, todo, Arquímedes, en el corte pasado nos decías, bueno, a ver, los temas graves que tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción, que no se ha nombrado al titular, la gravedad de que en las entidades federativas no se ha replicado este tema, la gravedad de que no tenemos una legislación secundaria, la gravedad de que en la Ciudad de México se ha quedado parado este tema. Entonces, bueno, es gravísimo, ¿no? Lo cual a mí, sinceramente, pues que todos los lunes vengo y que muchas veces bajo a la Ciudad de México, pues digo, ¿qué pasa con esta gran ciudad? Porque estos temas de la corrupción los hablamos cotidianamente, estamos conscientes de que es algo negativo para el país y sin embargo no estamos dando ese extra, no hay pues una quizá voluntad política para que realmente se cambie esto o qué está pasando, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría preguntarte el tema de, bueno, a ver, ya sabemos todas estas definiciones que nos estás diciendo de qué es corrupción, de qué es la rendición de cuentas, de los organismos que existen, de los pronunciamientos que han tenido organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me encantaría decirte, bueno, a ver, yo ubico, ¿no? Y yo creo que mucha de la audiencia ubicamos a la institución que tú pues estás trabajando, que es el INAI. Pero ¿qué otras instituciones hay? ¿Cuál es el marco normativo? Es decir, ¿cómo se regula? Y otra cosa que a mí me gustaría que nos pudieras contar y aclarar todo el público en general que tenemos aquí en Astele TV es, muchas veces nada más pensamos que la corrupción se da a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, de las instituciones públicas, pero supongo que también puede ser a nivel privado, es decir, que hay empresas en donde se les fiscalice, ¿no? O también a nivel de estos organismos, supuestamente sin fines de lucro, como el ejemplo que pusiste de esta organización Provida, que en realidad para los fines que se había creado, pues desvió totalmente los fondos y estaban comprando estas plumas Montblanc, pues terriblemente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esta regulación que existe, de cuál es la función también que ha hecho el INAI
y bueno, esta diferencia entre el sector público y privado. Sí, mira, yo creo que empezaría señalando que el problema de la corrupción contra lo que prevalece de manera generalizada como percepción pública, pues no es un problema que solamente sea privativo de las organizaciones públicas o de gobierno. La verdad es que también la corrupción no solamente, si bien los que trabajamos en el ámbito gubernamental sabemos que ha sido caldo de cultivo fértil, también es cierto que en el sector privado y también incluso en organizaciones de la sociedad civil, pues ha prevalecido. Entonces, podríamos decir que el fenómeno de la corrupción se da en los ámbitos públicos y en el privado. ¿Cómo se combate en las diferentes esferas? Bueno, pues dependiendo del ámbito, pues entran diversas regulaciones. En el sector privado, entraría, digamos, como primer punto, ahí no queda otra cosa más que la autorregulación. Por ejemplo, las cámaras de comercio, lo que hacen, y también las agrupaciones de organizaciones de la sociedad civil, lo que hacen normalmente es juntarse y crear convenciones. Esto es, crear códigos y reglas autogeneradas y que por derecho, digamos, por convencimiento propio, se emiten y es casi de carácter social, en donde quien no las cumple pues queda exhibido. Por ejemplo, lo que también llegan a hacer varias cámaras de comercio, es decir, quien no se ciña un código de ética, por ejemplo, no puede quedar certificado como una institución honesta, por ejemplo. Y en esto, las cámaras de comercio tienen muy claro que lo que son contrataciones en el sector público, pues ellos tienen que lidiar normalmente con lo que popularmente se conocen como moches. Claro. Entonces, ahí hay una arena que es bien importante trabajar. Los moches se dan porque primero está el funcionario público corrupto que te dice, ayúdame a ayudarte, ¿no? Y si no me das un porcentaje del contrato, pues no se te lo doy a agilizo, otro. ¿no? Sí. Pero también por el otro lado, hay agencias como los tristemente célebres de Obedrech, en donde en América Latina se caracterizaron por tener bolsas sistematizadas para ofertar a varios funcionarios públicos para ganar contratos. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Sobre todo, fundamentalmente, la autorregulación en el ámbito privado y también en las organizaciones públicas establecer reglas muy claras sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de consultas indebidas. Y ahora, en el ámbito público, es importante recordar que en 2015 hablábamos de una reforma de carácter constitucional en donde se hablaba de este tema. Hubo un paquete normativo que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en donde se crearon varias entidades precisamente que conformarían lo que hoy conocemos como Sistema Nacional Anticorrupción. Entre ellos se crea nuevas instancias como el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se reforma y se le dan nuevas atribuciones, y todo esto también va acompañado del fortalecimiento de varias de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, y se abre la participación del INAI y del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, se crea un ámbito de coordinación interinstitucional que se denomina el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde participan un comité de participación ciudadana, valga el pleonasmo, que es el que preside esta instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el Fiscal Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Judicatura Federal. Como se dan cuenta, pareciera ser que se crea un entramado muy robusto, en el cual está incompleto en el ámbito federal, hablamos de que no está nombrado el Fiscal Anticorrupción, y esperaríamos que en breve el Congreso de la Unión retomara el tema y se pudiera hacer una designación con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil con una serie de características profesionales que nos garanticen la designación de un fiscal anticorrupción, primero que no tenga nexos partidistas, que tenga experiencia aprobada,
que tenga capacidades técnicas y competencias profesionales suficientes. Y ojalá no se dé la amenaza de que el próximo titular del Poder Ejecutivo caiga en la tentación de designar a alguien porque considere él que sea el bueno. Claro, porque si no sería entonces lo mismo, ¿no? Alguien que imponen, alguien que a lo mejor va por el hecho de que te haya nombrado esa persona, pues vas a tener una inclinación, ¿no? No va a haber esa imparcialidad que se necesita para el titular de este sistema anticorrupción. Sí, como bien decía el viejo político don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Claro. Y en ese sentido, si logramos que se haga o que se consoliden procesos abiertos, quiere decir en donde organismos de la sociedad civil, los ciudadanos en lo particular, acompañen esos procesos de designación, en donde sean precisamente cualidades muy bien definidas las que permitan la designación de este perfil de funcionarios, pues es como estaríamos cambiando realmente las cosas, y que ojalá alguien retome dentro de la agenda del próximo gobierno la reactivación y fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque, por ejemplo, Arquímedes, ¿qué implicaciones tendría, tú que eres experto en estos temas, cuáles son las implicaciones que habría de que se quedara como acéfalo, ¿no? O sea, que simplemente que no se le diera continuidad, que nada más, sí, se sacó esta, digamos que primera legislación, ya no hay legislaciones secundarias, se queda así inconcluso. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Mira, en el ámbito federal, yo creo que el principal riesgo de que se tirara a la basura el esfuerzo de los trabajos del fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción serían gravísimos, sí, claro, porque nos quedaríamos sin una instancia de coordinación de política pública de carácter transversal y de coordinación efectiva entre diversos ámbitos. De hecho, el propósito de crear el Sistema Nacional Anticorrupción es eliminar la fragmentación de los ámbitos de actuación de todas las autoridades que están involucradas. Por ejemplo, lo que es la Secretaría de la Función Pública se quedaría solamente con su islita, probablemente, de regular los órganos internos de control de las dependencias, pero no tendría la capacidad de coordinar y de intercambiar información si es que encuentra eventuales delitos graves que requieran ser perseguidos, por ejemplo, por la Procuraduría General de Justicia, en la Fiscalía, precisamente en la Fiscalía Anticorrupción, se quedarían totalmente con capacidades institucionales muy limitadas. Nos quedaríamos igual que antes. Y entonces, no es solamente el cambio de las personas lo que logra el cambio en el modo de hacer la política pública. Los cambios de fondo en política pública se logran porque se cambian los esquemas de incentivos, se cambian las reglas, claro, y se logra precisamente de que todo mundo observe que es más benéfico portarnos bien que eludir precisamente los marcos regulatorios en cada una de las materias. Claro, si existe la ley hay que obedecerla, no tenemos por qué caer ahora sí que en irregularidades. Ahora, a mí me encantaría preguntarte en el tema personal. Te confieso que nosotros sabemos que tú estás como interesado en participar en un proceso de uno de los organismos aquí en la Ciudad de México para combatir justamente la corrupción. Y a mí me encantaría preguntarte, ¿por qué quieres entrar, no? Mucha gente de repente dice, oye, estás viendo un problemón y ¿por qué quieres entrar al problema, no? Al contrario, hay gente que diría, yo me chispo y ¿para qué, no? Entonces, en este caso, me queda claro que es por un tema de compromiso, pero me encantaría oír de viva voz, pues tu interés por este proceso y que nos cuentes un poquito cómo se da este proceso. Sí, Carol, de verdad, gracias. Fíjate que estoy interesado precisamente en entrar en un proceso de designación de lo que son los comisionados ciudadanos que forman el pleno del Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Como lo podrán haber advertido ya nuestro auditorio, a nivel local, en la Ciudad de México, hace tiempo, lo platicábamos, debieron de haberse hecho modificaciones por parte del Poder Legislativo local para que tuviéramos un sistema local anticorrupción. La triste realidad, como lo platicábamos en el segundo bloque, es que esta tarea quedó inconclusa y un hecho más alarmante. El órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México está acéfalo. De 7 comisionados que deberían de existir, solamente está en funciones una comisionada, y que no puede ejercer las funciones y la misión institucional sola. Entonces, en ese sentido,
la Asamblea Legislativa pasada dejó acéfalo este instituto y por lo tanto hemos hablado que para lograr un efectivo sistema de rendición de cuentas, primero que nada tiene que haber información. Sí, claro. Pues resulta que la Ciudad de México, el órgano garante local, está funcionando como puede, sin dientes, por decirlo de alguna manera, para poder hacer exigible la ley de transparencia de la Ciudad de México. Y entonces estamos ante un entorno en donde la Ciudad de México, de haber sido líder en la generadora de información pública, pues ahora está la saga de todo el país. Hay estados, otros estados de la República que tienen mucha mejor información pública y que por lo mismo están en mejores condiciones de crear sistemas locales anticorrupción más efectivos que el de la Ciudad de México. Y el tema está tirado. Por eso es que cuando yo veo que el tema del sistema anticorrupción, primero en el ámbito federal, tiene problemas para aterrizar, pues miro a la Ciudad de México y estoy francamente alarmado. No, bueno, me estás deprimiendo. ¿Qué me ves? Definitivo, porque yo creo que en este caso la próxima jefa de gobierno tiene un reto muy grande, Por supuesto. precisamente para hacer efectiva uno de los ejes de su campaña, combate a la corrupción. Sí, claro. ¿Cómo lo vamos a lograr si no tenemos un órgano garante que haga efectivo un derecho fundamental de acceso a la información? Porque además es un derecho ¿No? que tenemos, o sea, Así es. Esto que me estás diciendo es realmente alarmante. Y con esto mi siguiente pregunta es, bueno, a ver, ¿tú cómo entonces ves una solución para la Ciudad de México? ¿Cuál es el futuro que le ves? Digo, me queda claro que no tienes la bolita de cristal, ¿no? Pero en tu experiencia y en el expertise que tienes, ¿cómo estás viendo estas tendencias? Es decir, ¿qué podemos hacer? Mira, para la Ciudad de México, primerísimo que nada, yo creo que valdría mucho la pena que el equipo de transición de la Ciudad de México adopte el combate a la corrupción y la garantía plena del derecho a acceso a la información como un eje fundamental. Lo traen en uno de los ejes articuladores, ojalá lo tomaran como una política de carácter transversal. Claro. El segundo paso es generar acuerdos políticos para que el primer Congreso de la Ciudad de México, primero que nada, actualice la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y armonice, por favor, el sistema local anticorrupción, cuando menos a los estándares que existe en el ámbito federal. Sí. Si no logramos eso, de verdad, van a venir delegados, van a venir secretarios, va a venir un nuevo jefe o jefa de gobierno y entonces no habremos cambiado. Por eso creo y estoy convencido que así como en el ámbito federal decíamos que el presidente electo se caracteriza, que bueno, aplaudimos que tenga esa voluntad política por Sí, modificar claro. las cosas, yo diría, la doctora Sheinbaum también lo ha expresado. Lo que tendríamos nada más que decir, hacer un llamado muy respetuoso para comentarles que bueno que tienen la voluntad política, pero hay que dar pasos muy concretitos que pasan con la armonización de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, pero sobre todo y fundamentalmente con un rediseño del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que está en un estado deplorable y es ahí donde tenemos que trabajar. En mi caso, yo quiero ser comisionado del Info CDMX por la sencilla razón de que creo que tenemos que producir información pública de calidad en muy poco tiempo. Sí. Remontar el tiempo en que la Ciudad de México se ha quedado rezagado en los estándares de buenas prácticas. Y una vez que logremos eso, insertar al Instituto de Transparencia dentro de un local de combate a la corrupción en la Ciudad de México robusto. No, claro. Pues bueno, por supuesto, te deseamos muchísima suerte. Esperemos realmente que este programa sirva para que muchas de las autoridades y mucha de la sociedad que nos está ahorita viendo, pues realmente le den la importancia, porque esto que tú nos estás diciendo es realmente alarmante. Y también, bueno, como nos quedan literal 3 minutos, mi querido Arquímedes, a mí me encantaría terminar que tú nos contaras, por supuesto, unas últimas palabras, pero además, en concreto también, si yo como ciudadana quisiera acercarme porque hay un acto de corrupción, ¿cómo le hago? En 3 minutitos te lo ruego, porque literal el productor siempre ya me come, me ve feo, entonces... Mira, primero que nada, lo importante es siempre tratar de documentar los actos de corrupción. Es difícil, Sí, claro. pero tenemos que ser muy ciertos que los abogados nos piden cuando hay actos de corrupción que les digamos modo, tiempo, lugar.
qué acto de corrupción estamos siendo testigos, en qué momentos y el lugar y cuándo. Si tenemos esos datos y sobre todo las documentales, todos los organismos públicos tienen instancias que se llaman órganos internos de control. Y esos, por ley, cuando un ciudadano va a hacer una queja o una denuncia, tiene la potestad de hacer una denuncia ciudadana anónima. Entonces, lo primero que les diríamos es, cuando hayan ese tipo de actos, acudir a esos órganos internos de control. Segundo, estar muy atentos para ejercer su derecho de acceso a la información en los órganos de información pública que corresponda. En la Ciudad de México, en el Info CDMX, pidiendo información. Les llega un verificador, corroboren que efectivamente la persona trabaja en la institución donde acredita y dice ser. Si viene un señalamiento por determinada norma, hacerlo. Y de esa manera, creo que estaremos en condiciones de que la gente se empodere y jale precisamente hacia esta lucha que es de muy largo alcance. No, por supuesto. Pues de verdad te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Como siempre se nos va el tiempo rapidísimo, pero por supuesto también muchísima suerte en el proceso que tú vas a estar contendiendo. Y bueno, esto ha sido todo, amigas y amigos. Muchas gracias por sintonizar Haz Tele TV. Nos vemos el próximo lunes aquí en Platicando con TV. Yo soy Carol Orozco. Que tengan muy buena tarde y por favor sintonicen Haz Tele TV.